F o la interfaz Metro de Windows 8. Hasta ese momento, todas las aplicaciones eran por medio de una ventanita que tenía una instancia, teníamos que programar la instancia, etc. Hasta que de repente Microsoft dijo, ¿y por qué no creamos una cuestión más fácil que sea como un HTML y a partir de ese HTML obtengamos los elementos y generemos la ventana? Dijeron, no se puede en HTML porque tendríamos que tener un navegador. Hagámoslo en XML. Perfecto, señor Microsoft. Entonces, desde ese entonces, la lógica de las vistas tiene la misma idea. Cuando Microsoft la creó por medio de que la interfaz visual, que sería vista, sería muy similar a un HTML, pero con algunos nombres diferentes. ¿Ya? Mientras que por detrás, unida a esa interfaz, había una clase, la cual lo primero que iba a hacer es interpretar ese XML y generar objetos a partir de la descripción que ese XML tenía, e instanciarlos para que quedaran inmediatamente disponibles para su uso. Eso se llamó Code Behind, así se llamaba en .NET, y así se llama, todavía se hace un programa en el mundo Presentation Foundation. Con el tiempo se fue evolucionando y Java, como siempre, las buenas ideas se copian, y Java, como no quería caer en una demanda por Microsoft, porque ellos ya habían demandado a Microsoft por algo que no tenía fundamento, dijeron, esta idea es muy buena, ¿cómo lo hacemos? Ya, pues necesitamos colocar el Code Behind y hagámoslo de otra manera. Y terminaron inventando su propia versión de lo mismo, que es básicamente lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Ya? Solo que en ese momento se inventó con un API View que fue diferente. ¿Ya? Una API de vista que fue diferente. En este caso, por alguna razón que yo todavía no lo entiendo, ¿ya? Eso que llevo años tratando de entender esta cosa. Hay algo que siempre me ha llamado la atención, y es que el XML y el archivo .java no tienen exactamente el mismo nombre. Cosa que sí pasa en todos los demás lenguajes. Ahora, ¿por qué sucede? Porque si nosotros nos vamos al código y vamos al main activity como tal, ¿ya? Vamos a ver que aquí no hay nada que indique cuál va a ser el contenedor, excepto esto, que es el R-Layout Activity Main, la declaración del manifest de cuál es el elemento principal del launcher. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos vamos a donde se encuentran los activities, que donde se encuentran la carpeta res, en la parte de los layouts, donde está el main activity, el main activity, vamos a ver la lupa, vamos a enfocarlo un poquito, ¿ya? Se ve así, pero esto es solo el diseño. Esto funciona igual que una página web. Lo que nosotros estamos viendo es la interpretación de un código que se ve más o menos así. ¿Cuál es el código? Si nosotros nos vamos al code, aquí en la parte superior, vamos a ver que esto que está acá, y aquí se lo voy a acercar, esto es la programación de la ventana. Esto es realmente lo que nosotros tenemos que aprender a programar. Ahora, yo no le voy a colocar la pistola en el pecho si que dicen, voy a poner un patado de este tipo más fácil. Sí, no hay problema. Lo tienen que hacer. ¿Ya? Es lo único que es. Entonces, aquí es donde este main XML, o en este caso activity-main.xml, declara cuáles son las condiciones de su existencia. Lo primero que dice es dónde está la librería de Android del XMLNS, que es el XMLNS. XMLNS significa el name server del XML. Básicamente es donde está la biblioteca, una biblioteca específica para que se entienda cierta información. Esto fue implementado por primera vez, de lo que yo recuerdo, con Spring de Java. Y Microsoft al mismo tiempo. Microsoft también, cuando declaró primero Windows Presentation Foundation, lo que hizo fue declarar dónde se encontraba la librería web. Si nosotros vamos a este lugar, si vamos a este lugar, nos vamos a encontrar con esto. No se puede acceder al sitio web. ¿Por qué? Porque el esquema.android ha diagnosticado problemas. En este caso,
Dice, no, ¿sabes qué? No puedo acceder. Porque Android dice, oye, no, que esta cuestión no la debería poder ver desde web. ¿Ya? Ahora, ¿pasa con todos? No, no pasa con todas las librerías. Dependiendo de la cuenta que nosotros estemos utilizando, en algunas sí vamos a poder acceder y en otras no. ¿Ya? Entonces, estas librerías, aunque están declaradas ahí, en realidad se encuentran dentro del API de Android. ¿Ya? Entonces, en el API de Android, internamente acceden a esta librería y si es que por alguna razón necesitaran ser descargadas, recién ahí se meten en la web. Google es como bien especial en sus permisos y todo eso, lo manejan de una manera bien interesante. Pero esto se descarga solo si se necesita y es muy raro que se necesite porque normalmente está todo en el API de Apple. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el XML-NS. En realidad lo que nos dice es cuáles son las etiquetas de Android que yo puedo utilizar. Quiero que una etiqueta, básicamente esto, la declaración de los elementos de propiedades Android. Por ejemplo, yo digo Android, dos puntos, todos estos elementos que están acá pertenecen a la declaración que nosotros tenemos de el XMLNS, dos puntos Android. ¿Ya? Todas estas son elementos que nosotros podemos configurar en un elemento de Android como texto. ¿Ya? Lo mismo pasa con el app. Por si acaso, miren. Aquí hay cosas que se desincentivan su uso. Pero les voy a ser súper sincero. Hasta el momento, el on-click es insuperable. O sea, los listeners son muy bonitos y funcionan muy bacán, pero lógicamente hablando, el on-click es la cumbia. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque si bien el listener, que también vamos a ver cómo se utiliza, voy a mostrar las dos formas, cómo utilizar el on-click y cómo utilizar el listener. El listener tiene la particularidad de que dentro de lo que nosotros podemos considerar la fluidez de la aplicación, es mucho más fluida. ¿Por qué más fluida? Porque todo se encuentra cargado en el mismo momento. Y eso también es un problema. Porque significa que si hay cosas que yo nunca voy a ocupar, igual me están utilizando memoria. Entonces, sinceramente, para mí el on-click es insuperable, pero las nuevas tendencias de Android dicen que tenemos que hacerlo con listener, por eso es que el on-click está tachado. ¿Ya? Por si acaso. ¿Pero lo vamos a utilizar igual? Sí, a mí me gusta. ¿Ya? Bueno, así como los elementos de Android, también está Tools y también está App. Estos son los que nos dicen básicamente cuáles son las propiedades que nosotros podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, lo que sucede ahí es que como dice aquí, tiene un contexto. Y ese contexto es el MainActivity. Punto MainActivity es la unión de activity, activity con bajo main.xml y MainActivity, o sea, ¿no cómo lo puse? Sí, MainActivity.java. La unión de ambos es .activity, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos al .activity, que está en MainActivity, si se dan cuenta, hace clic a la misma clase. Si nosotros presionamos control, que aparezca ahí y le damos clic, nos va a mandar a la clase MainActivity. Lo que está haciendo ahí es manifestar empíricamente que el XML y el MainActivity están juntos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros creamos esta clase MainActivity o cualquier activity, el primer elemento que nosotros vamos a crear y que no podemos cambiar, o por lo menos siempre debe existir, es onCreate. Aquí quizás alguno habrá visto que aquí dice override y esto es algo que en Python no se ve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Python no me permite hacer sobrecarga. ¿Qué es la sobrecarga? La sobrecarga es el hecho de que yo pueda modificar por medio de la herencia algún método. ¿Ya? Fíjense que si nosotros decimos, vemos ahí, dice public class MainActivity extends.
¿Qué significa extends? Extends es la declaración de que ese elemento es herencia de APP Compactability. O sea, es un hijo de él. Eso es lo que significa. Y APP Compactability tiene su propio método onCreate. Pero nosotros estamos obligados a sobreescribirlo. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a dar una vuelta a la APP Compactability. Control, clic. Oye, ¿vas a utilizar la licencia? Sí, sí quiero verlo. Entonces vamos a bajar y aquí está el onCreate. Ya, fíjense que Compact Activity es hijo de Fragment Activity. Y así podemos ir subiendo hasta el inicio del árbol de herencia de esto. ¿Cuál es el punto? En la raíz del árbol de herencia nos vamos a encontrar con que el onCreate es un public, un protected void onCreate, abre, cierra llave. Listo. Y nada más. Entonces, cada una de las clases, recuerden lo que yo les digo, en herencia en realidad no es herencia, ese no debería ser el nombre en español. En español debería ser especialización de clase. ¿Ya? Entonces, cada clase que viene a heredar desde el Compact Activity, o sea, desde el Activity en el fondo que es el elemento, va mejorando el onCreate, pero no va generando nada sustancial, sino que va mejorando la forma en la que se crea la aplicación como tal. El onCreate al cual llevamos nosotros, en el fondo, lo que busca es que nosotros a partir de aquí, con todo lo que ya está programado anteriormente, podamos comenzar a realizar nuestra inicialización de elementos. Ahora, no lo que está en el XML, porque eso por el hecho de que ya lo declaramos en el XML existe, debido a que lo estamos cargando aquí, desde el layout main activity. ¿Desde ahí lo estamos cargando? Fíjense, control clic me devuelve el XML. ¿Ya? Entonces, mientras que aquí en el context yo hago control clic y me va al main activity, si yo voy aquí en el set content view, control clic me devuelve el XML. Constantemente se están retroalimentando. ¿Ya? Aunque en realidad en la práctica lo que sucede es que se carga la clase MainActivity. La clase MainActivity al llegar a la línea 11 dice, ok, yo dependo para crear los elementos de lo que esté declarado en el XML, lee el XML, genera los elementos internamente y a partir de eso están disponibles. ¿Ya? Es más, muchachos, yo solo voy a poder llamar las cosas que creo en el XML después de la línea 11. Antes de la línea 11 no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no existe. Si yo creo un botón, después de la línea 11 recién lo puedo llamar y utilizar. Porque recién ahí va a leer el XML donde existe. ¿Ya? Ojo con eso, tienen que tener claro. Porque el set content view es el que carga toda la información del XML. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Profe, ¿aquí las cosas ya están creadas o tenemos que crear todo de cero? Por ejemplo, crear el botón de cero, o las herramientas ya están y arrastramos y después solamente configuramos por detrás. Depende de cómo te guste su proyecto. Si te gusta hacerlo por arrastre, sí, lo puedes hacer por arrastre. Si lo quieres hacer manualmente, también. Porque al final el arrastre lo que va a hacer es representar un lugar en el cual tú vas a guardar la información del XML. Entonces, cuando tú lo termines de arrastrar, el XML sea formación. O la información en el XML. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Gracias. Ya. Ok. Sigamos entonces. Ya, volvamos a aquí de nuestro XML. Ya, entonces, como ustedes podrán observar, aquí tengo un text view. Y este text view tiene un texto que dice Hello World. Si yo me voy al diseño, voy a darme cuenta que Hello World en realidad es la palabra que está ahí. ¿Ya? Entonces yo tengo dos alternativas. Voy a achicarlo un poco. Si yo quiero cambiar las cosas en este texto, quiero crear elementos nuevos, o lo que yo quiera hacer, puedo hacerlo todo desde la interfaz gráfica. ¿Ya? Ahora, ¿es lo más rápido? No normalmente. Normalmente al principio es como súper
interesante, ya, pescáis, arrastráis, hace todo rapidito, pero cuando te das cuenta que en realidad tenés que empezar a arrastrar todas las cosas que tienes que hacer, ya no te gusta tanto la idea de pescar y arrastrar. Generalmente lo que terminas haciendo es migrarte al XML, empezar a crear, copiar, pegar y modificar el XML y después, y ya lo tienes todo creado y configurado, establecer las posiciones a mano. Esa es una forma, ya normalmente se hace. Es más rápido. Pero por ejemplo, aquí tengo el hello world, ¿ya? Y todos los elementos, sin excepción, para poder ser llamados, necesitan ser identificados con un ID. Es como en la clase de frontend cuando ustedes les decían, el div tiene que tener un nombre para modificarlo. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Este silencio es terrible. ¿Qué pasó? O le estoy llenando mucha información, no sé qué pasó. O no están entendiendo, si no están entendiendo nada, por favor, muchachos, pregunten. De eso se trata. Ok, ya. Creo que voy a entender cuando... Sí, estamos claros, sí, eso es parte teórica para que se entienda. Ya, entonces, todos los elementos, sin excepción, para poder ser identificados y poder ser llamados, necesitan tener un ID. ¿Ya? Ese ID me va a permitir que ese elemento sea llamado en la clase Java. Si no tengo un ID, no me puedo llamar. Así de simple. Entonces, en este caso, por ejemplo, le voy a colocar el nombre txt frase. Así no, txt frase. ¿Ya? Al ir al código, de hecho, si yo hago clic en cualquier otra parte, me va a decir como no tenía un código o nombre anteriormente, ese nombre se crea y se guarda dentro de las definiciones de los elementos. Si yo por alguna casualidad lo cambiara, por ejemplo, y diera txt frase guión bajo hola y presiono enter, me va a decir, oye, espérate, estás cambiando en el nombre. Efectivamente quieres cambiar el nombre del elemento. ¿Por qué? Porque evidentemente como esa declaración queda almacenado dentro de las cosas, si yo le cambio el nombre tiene que quedar a conocimiento de la aplicación que ese nombre es diferente. ¿Ya? Le puse txt frase guión bajo hola, pero solo para ejemplificar esto, no es para nada, de hecho lo voy a volver a dejar como txt frase. ¿Ya? Entonces, si yo no quiero cambiar, le coloco el factor. ¿Ya? Y listo, quedó guardado de esa forma. Luego, por ejemplo, lo voy a borrarlo, presionar enter, me va a volver a decir, oye, frase guión bajo hola, ¿lo vas a cambiar como txt frase? ¿De verdad? Sí, esto es factorizar, ya como txt frase. Entonces, siempre que yo cambie el nombre del ID, me va a pedir la confirmación de, oye, efectivamente lo quieres cambiar. Y cuando yo le diga a refactorizar, lo que va a hacer es que en todas las partes donde estaba registrado ese nombre, lo va a cambiar de la versión antigua a la versión nueva. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿El ID cómo es que voy a hacer una profesor? Ah, está en la parte de arriba. Tú haces clic en el elemento y está en la parte de arriba. Ya, entonces, por ejemplo, si nos vamos al código, ahora en el código, en la parte de arriba apareció un Android .id, que eso no estaba anteriormente. Pueden revisar el video cuando esté publicado en YouTube. ¿Ya? Van a darse cuenta que está Android.id, que es la declaración de la aplicación de Android, que ese es el elemento, el nombre único e irrepetible. Y ojo, en este caso es único e irrepetible. ¿Ya? Si yo trato de nombrar un elemento en otro Main Activity que tenga el mismo nombre, probablemente va a entrar en conflicto. ¿Ya? Porque se reconocen entre sí. Es una cuestión que vamos viendo después a medida que vamos avanzando en la creación de los activos. Y dice, oye, se llama txt frase. ¿Qué es lo que me permite esto? De buenas a primeras. Lo siguiente. Lo que me permite es decir, oye, mira, yo tengo aquí un TextView que es de clase TextView, tal cual. ¿Ya? Entonces voy a decir, mira, existe un TextView, ¿ya? Si presionan Enter va a hacer la importación automática de la línea 5 de Android.widget.textView.
que es el objeto textbook. Eso es lo que se forma cuando se lee este elemento. ¿Ya? Pero para poder manipularlo necesito extraerlo de donde está y evidentemente asignarlo nuevamente. Entonces, le voy a llamar txt frase XML, ¿ya? Para que se entienda que en realidad le estoy colocando un nombre diferente, o mejor dicho, un sobrenombre diferente a la misma instancia. ¿Cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamar de la siguiente manera. Lo voy a llamar como find by ID. O sea, voy a buscar por medio de su ID al elemento llamado r.id. Y fíjense, ahí está, txt frase. ¿Ya? Y si ustedes pueden observar aquí dice igual a 1.000.000. ¿Qué significa eso? Igual a 1.000.000. ¿Por qué? En realidad, en teoría, el ID es un elemento numérico irrepetible. Por lo tanto, cuando yo digo igual a 1.000.000, en realidad lo que estoy haciendo es identificar uno de los elementos, porque pudiera, vuelvo a insistir, no es que haya conflicto como tal si yo coloco dos cosas con el mismo nombre, pero sí puede llegar a confundirse. Entonces, ¿cuál es la forma de no confundirlo con el número único irrepetible? ¿Ya? Entonces digo 1.000.000, perfecto, punto y coma. Y aquí me aparece con rojo. Me dice, oye, espérate un poquito, sabes que tenemos un problema porque el main activity no contiene la declaración de txt frase. Y aquí empezamos con la primera maña de hambre, muchachos. Ya sabemos que existe el txt frase. Sabemos que está el ID en el main activity. Y entonces, ¿por qué ese desgraciado me dice que no existe? Si recién me mostró que estaba, esa es una maña de hambre. ¿Cómo la solucionamos? File, save all. ¿Ya? Y si no funciona así, ahí está, cuestión terrible. Mine, close project, y vamos a abrir primera activity en él. Y working, y funciona. Es una maña de hambre. Ojo, hay que aprenderse las mañas de hambre porque de lo contrario van a tener muchos dolores. ¡Au! Sí, no sabes. Y después volví a abrir el proyecto. ¿Funcionó? ¿No te funcionó? Era el proyecto, ¿no? Bueno, cerrar antes de bueno. Sí, si normalmente con SafePoint funciona al tiro, pero en mi caso no funcionó, así que tuve que jugar la segunda parte. La segunda es cerrar ya mi país terreno. Ahora, ¿cómo podría haber funcionado también? Quizás utilizando el elefantito. El elefantito del compilador es el martillo y la escoba que estábamos viendo en la clase pasada cuando estábamos haciendo los elementos con Java. Esto es muy parecido. ¿Dónde está el elefantito? Ah, ahí. ¿Ya? Depende del computador, sí. Por eso es la tercera opción. Ojalá sea lo último que tengamos que hacer. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué me permite hacer esto? Me permite lo siguiente, muchachos. Por ejemplo, yo digo, txt frase xml punto setText. Digo, este es un hola mundo diferente. ¿Ya? Vamos a hacer eso solamente. Entonces, vamos a presionar el elefantito, aunque si no presiono el elefantito y pongo el play, el elefantito se va a ejecutar igual. ¿Ya? Entonces voy a colocar el play para poder ejecutar la aplicación. Fíjense que aquí está el Pixel 4 API 25, o sea API 25. Nosotros estamos utilizando el API 25, así que no deberíamos tener problemas. ¿Ya? Le damos correr a la aplicación y lo primero que nos va a decir los computadores de acá es, oye, hay que instalar el HAXM. A ustedes eso les debería aparecer una sola vez. Aquí va a aparecer en todas las casas. Que recuerden, cada vez que pagamos un computador, que haga como si nunca lo utilizamos. Entonces presionamos OK. Nos va a decir, oye, esta es la configuración del emulador. ¿Hasta cuánto vas a utilizar de RAM? 2 GB. Listo. Next. ¿Acepto el contrato? Sí, lo acepto. Next.
y empieza a descargar e instalar la información. ¿Ya? Una vez que dice done, presionamos finalizar y va a empezar a utilizar el MyActivity. Ojo muchachos, en sus computadores lo más probable es que no tengan un emulador instalado. Ya vamos a instalar un emulador para que más o menos vean cómo se hace la primera vez. ¿Ya? Pero en este caso tiene el emulador instalado, así que va a generar un celular virtual y el celular virtual va a lanzar la aplicación. Sí, pues estoy aquí sí, pero el computador de su casa no lo tengo. A mí el TextView y el setText me salen en rojo. Es lo mismo, setText es un método de texto, así que si te sale en rojo, fíjate primero en las comidas. ¿Ya? Porque recibe un texto por obligaciones de medio más. Si ese no es el problema, save. Si no se corrige con eso, la función text clase XML punto setText sin tal cual me sale en rojo. vamos a ver. A mí me sale igual. ¿Ah? Me sale igual. Ya, vamos a ver. ¿Va a empezar los rojos? No, eso es lo mismo. La cosa es que lo que está sucediendo es que hay un problema muy grave. Anda aquí por ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Está prendiendo el teléfono. Ah. Dice que eso no la veo en el teléfono. Aparecían, pero ¿Sí? pero acá todavía No, esos son warning. Warning es una advertencia. ¿Cómo advertencia? Porque hay advertencias de todo tipo. Hay unas que salen dos cosas y hay otras que no son. Hay una sola. Hay que ejecutar el Es como un S6, ¿no? ¿Ah? El teléfono. Vamos a ver. Un S6. No, el teléfono. Eso vamos a estar. Voy. ¿Y hay que esperar o está? Clic derecho. No, clic derecho. Show content action. Import class. Gracias. ¡Au! Te estoy llamando. Se contesta. Se podrá instalar WhatsApp. ¿Estamos? ¿Profe, por qué me saliste? Porque no ha importado la clase. Ya, muchachos, tengan en cuenta lo que les dije antes cuando yo estaba generando el TextView, es que si ustedes presionan Enter, les va a importar la clase. Si ustedes no presionaron Enter, no les importó la clase y aparece el TextView en rojo. ¿Cómo se soluciona? Clic derecho, Show Content Action, Import Class. ¿En qué parte de cerrado? No me salió. De ahí importa la clase. ¿Qué cosa? No me salió y lo que dice. Porque tú mencionaste Enter. Por eso. No sé qué parte lo dice, pero bueno, no sé. Creo. Ya. Ya, entonces, como podrán ver, a pesar de que en el XML se encuentra definido un texto diferente, ¿ya? Cuando yo cargué el texto y lo coloqué literalmente en la clase y le cambié con el texto, aparece el que yo coloqué. ¿Por qué pasa así? Porque el XML en el fondo es una pequeña declaración de intenciones, digámoslo así.
Entonces, la clase va a leer en esta parte, aquí en el Set Content View, el XML. Va a cargar los elementos y después de eso, ya todo lo demás es de dominio de la clase. El XML solo se utiliza para poder realizar la carga inicial de los elementos. ¿Ya? Entonces, si en esa carga inicial nosotros ya creamos un text view, como en este caso, ya habíamos creado un text view en este caso, que ya tenía un contenido, ya tenía una frase. Al pasar a la línea 13, ¿ya? Por el hecho de que ya está cargado, yo ya lo puedo llamar. Y evidentemente, al poder llamarlo, yo ya lo puedo modificar a mi antojo. ¿Ya? Ahora, detalle, y vuelvo a insistir en lo siguiente. Por ejemplo, si yo esto lo corro a la línea de arriba, a lo mejor el Android Studio no me va a decir nada. Hasta que yo trate de ejecutar. Stop. Tan, tan, tan. ¿Qué cosa no entiendo? Ya. Fíjense, se cayó la aplicación. No me avisó realmente.